Al último link que enviaron en el ¿Qué tú tienes en la boca? Usted tiene una quenepa. Era Una quenepa. Entonces, plástico. Plástico. Y nunca haitiana. Ahí está la hermana. Ahí Ahí. está. So, lo que vamos a hacer es que voy a apagar todos los micrófonos y voy a dejar a uno que hable a la vez. ¿Está bien, Axel? Amén. No hay problema. Vamos a ver si nos dejamos dirigir por el Señor en esta hora. Amén. Denme un segundo. Amén, Axel. Podemos comenzar. Amén. Tú comienzas. Amén. Amén. Dios les bendiga primeramente. Como todos sabemos, ¿verdad? La vida de nuestro hermano Ángel Blanco, como le decíamos cariñosamente, el día de ayer a las 10:15 de la noche fue a morar, ¿verdad? El Señor lo llamó a sus moradas celestiales y queríamos, ¿verdad? La inquietud de nuestro pastor Víctor, ¿verdad? Queríamos honrar la vida de nuestro hermano Blanco. Yo conocí a Blanco hace ya más desde que llegué aquí a Allentown, 2008. Blanco siempre, ¿verdad? Fue la misma persona conmigo, con mi familia. Yo comencé, ¿verdad? El Instituto Bíblico en Puerto Rico y lo terminé acá. Y él, ¿verdad? Fue uno de esos maestros que aprendí mucho, ¿verdad? Acerca de la palabra con él. Siempre, ¿verdad? Estábamos discutiendo y hablando. Me gustaba, ¿verdad? Mucho hablar con él acerca de la palabra. Y a causa, ¿verdad? De esta enfermedad, lo que es, ¿verdad? El coronavirus atacó, ¿verdad? Su familia. Y pues tengo unos recuerdos, ¿verdad? De mi hermano Blanco que nunca, ¿verdad? Voy a olvidarle. Siempre, ¿verdad? Estuvo ahí para defenderme, para darme apoyo. Inclusive en unos momentos en que se decía, ¿verdad? Que no se podía. Él se mantenía firme, apoyando. Blanco, ¿verdad? Fue
parte de este instituto por más de 10 años. Siempre, ¿verdad? Estaba ahí con el deseo de enseñar, con el deseo, ¿verdad? De dar de lo que había aprendido. Servicial, una persona servicial. Y personalmente, ¿verdad? Cuando mi hijo Axel le estaba contando a los estudiantes, se enteró, ¿verdad? De la noticia. Le pegó bien duro porque, ¿verdad? Ellos siempre, Blanco vio a mi niño crecer y siempre estaba, ¿verdad? Bromeaban juntos. Y ayer y hoy durante la mañana pensaba, ¿verdad? Todas las frases, los relajos, ¿verdad? Blanco, ¿verdad? Se distinguía porque era una persona jovial, era alegre, le encantaba hacer chistes, le encantaba, ¿verdad? Brindar la alegría, le encantaba que los demás, ¿verdad? Se rieran, verlos felices. Y pensaba, Blanco no te va a poder comer el cuy, como decía nuestra hermana Lidia. Mi hijo, ¿verdad? Siempre le decía, Blanco, ya mismo te alcanzo, ya mismo voy a ser más grande que tú. Y lo recordamos, ¿verdad? Como esa persona alegre y que siempre, ¿verdad? Estuvo ahí dispuesto para ayudar. Yo no sé si Diana quiere tomar la parte ahora. Dios los bendiga todito. Yo quiero recordar a Blanco como esa persona que siempre tenía una palabra, porque el que conoce a Blanco de cerca siempre, hermano Blanco tenía una palabra de parte del Señor, algo de la Biblia, un texto que quería sacar de punta, como decimos. Él siempre tenía algo que decir de Dios. Y eso es una de las cosas que más voy a extrañar. Mano Blanco era súper jovial, tremendo amigo, no sé a cuánto, ¿verdad? Siempre que les decía, Dios te bendiga, licenciada o licenciado, lo voy a extrañar también. Y cuando nos visitaba, ¿verdad? Él acostumbraba mucho a jugar con las nenas y ella siempre relajándolo también, porque como eran casi del mismo tamaño, pues siempre se llevaban muy bien. Y a mi nene grande, pues, ¿verdad? Le impactó mucho. Es algo que él lo va a extrañar, los juegos de dominó, el hacer imitaciones, el vocal de la Biblia, donde quiera que él iba, fuera en la casa de mi suegra, fuera aquí, fuera en cualquier lugar, el hermano Blanco siempre terminaba hablando de la Biblia. Y así yo lo quiero recordar. Así como él fue conmigo, ese amigo, ¿verdad? Ese siempre, Diana, tú puedes. Yo sé que hoy Dios va a traer una palabra porque Diana va a predicar y siempre era como una motivación para ir un poquito más allá. Y un poquito más allá, ¿verdad? Para buscar del Señor, de que fuéramos mejores, de que siempre diéramos un poquito más para el Señor. Y ese para mí fue el hermano Blanco. Siempre una motivación, ¿verdad? Para buscar todo maestro. Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien quiere hablar? Puede alzar la mano si desea tomar el turno. Mauricio, Yulis. Déjame desconectarte. Espérate. Ahora. Amén. Dios les bendiga.
¿verdad? Bueno, yo recordar al hermano Blanco, yo lo conocí hasta el año pasado que yo entré al instituto. Y pues yo, Moraima se decía porque yo, pues dijeron el maestro, pues él empezó a dar la clase y después se reían de mí porque yo le dije, pastor, disculpe. Y entonces me dijo, no, licenciada, yo no soy pastor, nada más dígame hermano Blanco. Y yo decía, "Oh, pero es que les digo de verdad, no, mi pastor se llama Carlos Febo. Ahí usted puede decirle pastor, a mí yo nada más solo soy maestro y como decía Diana, una personalidad singular, ¿verdad? Así él siempre. Y muchas veces a mí como Moraima le decía tío, a mí muchas veces se me salió del tío también. Y yo, tío, venga mija, hasta le voy a dar un abrazo porque usted me dijo tío. Y nosotros, yo lo recuerdo que siempre le decíamos, no, los hombres aquí tienen 500 puntos, las mujeres no tienen nada. No sé si ustedes se recuerdan en la última fiesta, ¿verdad? Que él estaba diciendo, no, a tu esposo yo le voy a dar los 500 puntos, a ti no. Y yo, una persona igual como decía, bueno, yo lo conocí, imagínate, hasta hace poco y en lo poco que yo lo pude conocer, pues entregado a Dios, ¿verdad? Un hombre con mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y a mí siempre me llamó la atención, que no sé si con ustedes en tercer año les pasó lo mismo, pero él hacía como dramatizada la clase. Hoy cuando estaba dándonos acerca de Daniel y la historia de Nabucodonosor, y él se hacía como que él era el rey Nabucodonosor y después al mismo tiempo cambiaba de papel. Y yo anoche cuando yo me recordaba y eso, yo dije, wow, de verdad que son personas que lo marcan a uno, incluso hasta con el poco tiempo de conocerlo. Y bueno, pues es un buen recuerdo, ¿verdad? Tener de Blanco y saber que Dios siempre tiene personas especiales y para darnos esa palabra, como decía Diana, como cuando uno más la necesita, aunque fueran palabras simples de Blanco, pues para mí, él creía que era normal las palabras que él le dijo y muchas veces para mí fueron un mensaje de parte de Dios para mí. Y pues yo nada más le agradezco a Dios por haberme permitido de poderle conocer. Dios le bendiga. Amén. Mauricio. Y amén. Dios les bendiga. Yo debo confesar que a mí me dio muy duro eso. Yo, anoche que Yulisa me contó, no quise ni escribir nada porque yo creo que no se puede poner mucho en palabras o en letras, ¿verdad? Lo que para mí, este hermano, bueno, no sé, yo lo conocí poco, no sé nada de su vida ni nada, pero lo que puedo decir que, ¿verdad? En la clase, siempre ameno, siempre con una sonrisa, siempre, a pesar de que él, aprendí mucho. Yo puedo decir que aprendí mucho de él, de la manera como daba su clase. Me gustaba, se le iba el pájaro con el tiempo, pero servicial, divertido, pero siempre enfocado. Me gustaba que de esas personas que le llega el corazón rápido a uno, enfocado siempre en lo que era la palabra de Dios. Y aunque fuera cómico, pero siempre, como dice hermana Diana, terminaba hablando de Dios y eso es lo más importante. Yo ahora, temprano en la mañana, yo estaba bien afectado por eso. Y le mandé en el grupo de los compañeros, mandé una canción que me estaba escuchando justo en ese momento y eso es lo que me consuela, que está con el Señor y que puede estar disfrutando ahora mismo de la presencia de Dios, que es lo que anhelamos, creo, todos. Y pues para mí un bonito recuerdo de Blanco y wow, se me quedó sin palabras. Le agradezco a Dios haberlo conocido.
¿Alguien quiere tomar? Lidia, no, Natanael. Adelante. Hermano, que Dios les bendiga en esta noche, ¿verdad? Y para mí también fue un poco duro cuando Lidia me lo dijo esta mañana, cuando yo me levanté a trabajar. Yo no lo podía creer, iba manejando para el trabajo y no lo podía creer, porque yo aprendí a querer al hermano Blanco mucho. Yo conozco al hermano Blanco hace más de 30 años y me dolió, pero lo que me acuerdo eran sus chistes y que era bien jocoso, siempre haciendo broma de su estatura y lo más gracioso era que cuando iban a hacer la fiesta de Christmas, que Lidia dijo que iba a hacer un cuy y era un pernil, le fue hasta la cocina a ver si el hueso era de pernil, de Le verdad. dijo, enséñame el hueso. Yo lo vi abriendo las bandejas. Dice, enséñame el hueso, a ver si es un hueso de pernil. Y fue el maestro que también me puso más nombres. Me decía Jonathan, me decía Jonathan, me decía, hasta lo último fue que vino a aprender mi nombre, Natanael. Y como una semana antes de él caer al hospital, yo lo llamé porque tenía una pregunta sobre el examen que no había dado. Y estaba hablando con él y lo puse en el loudspeaker. Y él me dijo, yo te voy a dar 100 porque me llamaste. Y Lidia estaba oyendo y yo le dije, mira, me vas a meter en problema con Lidia. Y él también pegó a hacer chistes ahí con Lidia y conmigo. Y diciendo que me iba a dar 100 puntos, que me iba a dar y que yo era muchas cosas ahí. Y Lidia está diciendo, pues te lo vas a llevar para tu casa, a dormir para allá. Y él decía, sí, yo me lo traigo para acá. Y de verdad que todavía aquí sentado como que no lo puedo creer porque a veces discutíamos la clase y me gustaba porque discutíamos la clase bien sanamente y de verdad que no lo puedo creer y de verdad que me siento triste, pero también me siento contento porque nos ganó. Me siento contento porque se fue a morar con el Señor y esa es la esperanza de nosotros. Como dice Pablo, no solamente a mí, sino todos aquellos que esperan su venida. Y terminó la carrera. La terminó. Y aunque fue un pequeño hombre de estatura, pero era grande en corazón. Y así es que yo lo voy a recordar. Un gran maestro, un gran amigo. Siempre me hacía reír. O yo siempre le hacía algo jocoso para que él dijera un chiste. Y esa es la manera que yo lo quiero recordar. Y la última vez que yo le dije, Blanco, cuando se termine todo esto, yo te voy a llevar para casa para hacerte un steak. En el grill del Dios, después que uno sea cuy. Porque él estaba traumatizado con el cuy ese. Y me cogió la dirección y todo, pero no se pudo. Y de verdad que no me siento triste, pero me siento también contento porque se fue con el Señor, terminó su batalla, su pelea, su carrera. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Lidia quiere aprovechar. Sí, yo quiero aprovechar para Dios le bendiga primeramente a todos los hermanos que están conectados. Yo conocí a Blanco en el instituto este año más, que fue el maestro de nosotros. Y como han dicho todito, él era una persona bien jocosa y la clase se iba, aunque teníamos la clase que discutíamos temas de la clase, pero también algunas veces nos desviábamos y él hacía sus chistecitos. Y pues siempre, también lo que me llamó la atención de Blanco fue que él, aún siendo maestro,
si él tenía una duda, él iba donde otro maestro, un pastor o el que le diera contestación a lo que él estaba buscando. Si él no estaba seguro, él iba y preguntaba. Y eso me llamó mucho la atención de él porque hay muchos que son maestros y que llevan muchos años el evangelio y se creen que como llevan muchos años en el evangelio y son maestros que ya lo saben todo, pero Blanco no era así. Y yo lo quiero recordar así, jocoso como él era, y pues me quedé con las ganas de verdad de hacerle el steak en casa y se quedó él, como dice Natanael, con lo del cuy. Y de verdad que lo voy a extrañar. Sí. De verdad que sí. Pero le doy gracias a Dios que sí pude en verdad conocerlo y fue buen maestro, buena persona. Y yo sé, pues, como dice Natanael y como han dicho toditos, él ganó la batalla y él está morando con el Señor. Y ven, que Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Quién desea? Hermana Paola, pastora. Deme un segundo. Ahora. Dios le bendiga a todos. Amén. Una de las cosas que yo le decía al maestro ahorita, desde que supe que él estaba enfermo, no dejé de orar por él ni un segundo. Y ahorita yo le decía a mi hijo, yo no lo conocía a él por mucho tiempo, solo lo conocí 2 años fue en la clase. Y nos aguantó bastante, yo creo, a Todoro y a mí porque éramos demasiado cabezones. Hasta que comenzamos a comprender que el pastor Víctor nos dijo un día que teníamos que darle la oportunidad a los demás. Esa palabra me marcó, porque así como uno le da la oportunidad a otro, así mismo se la dan a uno, porque a veces uno no lo sabe todo y hay gente que soportan a uno. Y esa era una de las cosas que él tenía, que con su paciencia él le daba la clase a uno. Y lo que yo más me voy a acordar de él era algo que se lo comentaba a mi hijo ahorita. Mi hijo menor, que tiene 22 años, le decía a mi hijo, se nos murió un maestro de clase bíblica y él es muy sentimental y como decía, wow, mami. Yo le dije, ¿tú sabes lo que hacía el maestro? Cuando veía una dona, él decía, esa dona me está mirando a mí, mira la que está, cómo está linda, está brillante, está preciosa esa dona. Mira cómo me dice mi hijo, es verdad, porque a mi hijo le gusta mucho comer. Y siempre la guerra de él y yo cuando lo veía era que usted no puede comer eso por su condición. Y siempre era que lo dulce, a él le encantaba comer esas cosas. Y mientras todo el mundo hablaba, yo decía cada vez que cuando volvamos a la clase, si pongan una dona allí, eso me va a hacer recordar a él. Si ponen algo dulce allí en la mesa, voy a tener un recordatorio de él. Y la hermana, la esposa de Acel y Acel hablaban cosas de él, que ellos lo conocen más que uno, y eso mismo es lo que uno sentía de él. Era una persona sonriente, paciente, y que siempre tenía algo que decir y nunca lo vimos con cara, o sea, yo nunca lo vi enojado ni nada, una persona que tenía mucho que dar. Y lo que más me marca es cuando peleábamos por la comida. Él no podía comer algo y él que él se come todo. Y la esposa de Ace le decía siempre no. Y yo me acuerdo que el niño de Ace le decía, tú no puedes comer eso. Tú no puedes comer eso. Pero como yo dije desde el principio, algo que quizás se oye duro, pero para aquellas personas que lo van a extrañar mucho más que nosotros, quizás que no tuvieron que, es que él se fue con Cristo. Y yo siempre dije de que entró esto, que procuremos, que si moramos con Cristo. Porque malo fuera que tengamos un familiar, alguien que se vaya y se fuera sin Cristo, el dolor fuera peor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermano Teodoro. Dios le bendiga, hermanos. Amén. El hermano Blanco fue un hombre de pequeña estatura, pero gigante en cualidades. Un hombre que acababa de conocer a una persona
y no lo trataba como un extraño, sino que acabando de conocerlo lo trataba con una confianza y con un afecto natural en él. Y tanto así que yo, en el poco tiempo que tuve de conocerlo, cuando Víctor anunció eso ayer, yo tuve que pararme de la clase. Y eso no es fácil. Cuando una persona uno lo acaba de conocer y uno le tiene un cariño así a esa persona, es porque esa persona se lo ganó. Se lo ganó. Porque yo sé que el amor de Dios estaba en él, pero también sus cualidades. Yo vivía jugando con él también. Las donas, siempre yo le decía, no se me acerque por ahí. Y él se moría de la risa. Y tanto así que yo le tomé tanto afecto a él que en la graduación con él me sentaba siempre, era en la mesa con él, porque le tomé mucho cariño y de verdad que nosotros nos alegramos porque está con el Señor, pero hay una cosa que nosotros nunca nos acostumbramos y esa es la muerte. A eso no nos acostumbramos. Uno sabe que se fue con el Señor, pero él nos hace falta. Son muchas las cosas que cuando uno esté allí, uno lo va a recordar, lo va a extrañar. Él está mejor que nosotros porque él ya está en el lugar que nosotros, a donde nosotros llegamos, ya llegó. Ahora lo que no estamos bien somos nosotros que lo vamos a estar bien. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más? Blanca. Hermano Juan. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Yo al hermano Blanco tengo muy poco tiempo conociéndolo, fue mi primer año. Así como ya todos mencionaron, él tenía muchas cualidades. Yo me recuerdo que la última vez que él entraba mucho a la clase de Axel, cuando Axel estaba dando clase, y se ponía a brindarle a uno candy. Se ponía, la última vez que él entró con una bolsa, una pequeña bolsa con bolones, como con paleta. Y yo, pero mi hermano Axel estaba dando la clase y yo, ¿me la como o no me la como? Y yo, bueno, me la comí. Y después, como a los 15 o 20 minutos de nuevo, entra más de que yo, no, ya usted me dio. En ese poquito tiempo yo lo conocí, sí, siempre lo vi con una sonrisa. Siempre muy amable, muy amable. Y me recuerdo en el pasillo donde la hermana ponía los sándwiches o cualquier cosa para donar. Él siempre estaba alrededor de eso cuando todos salíamos fuera a comer. Y siempre con una sonrisa y muy amable y personas así, como estaba diciendo el hermano Teodoro, se extrañan y le llegan a uno al alma y uno siempre lo recuerda. Yo le doy muchas gracias a Dios que yo lo llegué a conocer y fue un buen ejemplo. Fue un buen ejemplo. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Ana Elizabeth. Dame un segundo. Yo conocí a Mano Blanco hace 2 años, desde que yo llegué de Puerto Rico, pertenece a nuestro concilio. Y siempre lo he visto nunca lo he visto enojado. Siempre ha sido una persona que había que quererlo porque por su forma de ser. Cuando se montaba en la guagua de la iglesia, siempre tenía un chiste en la boca o algo jocoso que decir. Nos decía a las damas, hoy le toca a las damas pagarse las donas de Dunkin' Donuts. O hoy le toca a las damas
pagar la comida, porque vamos a comer ahora y las damas son las que van a pagarle a los caballeros, porque nosotros no podemos. Siempre tenía algo jocoso que decir. Me gustaría en mi vida personal adquirir de lo que él brindó siempre, que fue la palabra del Señor. Siempre tenía la palabra del Señor en sus bocas, una enseñanza, algo que era de edificación en nuestras vidas. Lo conocí poco tiempo, pero era una persona amable, buena, se dejaba querer. Y lo vamos a extrañar, como dicen los hermanos, lo vamos a extrañar mucho porque no siempre nos encontramos en la vida con personas como que saben cómo expresarse, que saben cómo buscarte la vuelta, que saben cómo brindar cariño, amor, afecto. Y lo vamos a extrañar mucho. Dios me lo bendiga. Amén. Amén, amén. Amén, amén. No escucho. No. Yo le escucho a usted. Hable. Ya sí lo escucho, ya sí lo escucho un poco, ya sí lo escucho Amén. bien. ¿Quiere que hable sobre el hermano Blanco? Bueno, pues yo también tengo muy poco tiempo conociéndolo, pero tuve la oportunidad de darle una bola cuando, como se dice allá, en Santo Domingo. Entonces, en ese momento íntimo con él, compartía siempre de la palabra conmigo. Un hombre muy sutil, muy amable, una persona bella. También me recordé de los bolones, también cuando estábamos en la clase. Entonces yo soy muy comilón y yo me comí el mío rápido. Entonces le digo, hermano, ¿tiene otro? Y me dice, oh, sí, claro que sí, y me dio otro. Entonces eso fue unos momentos muy especiales, ¿no? Y también sobre este caso, yo como joven tengo que admitir, como el coronavirus, como no me ha tocado personalmente, ni ha tocado mi casa o mi familia. Entonces, cuando escuché la noticia de que el hermano había fallecido, entonces sí me tocó y me puse triste y se me aguaron los ojos. Entonces, también es un aprendizaje personal para mí de que tome la cosa un poquito más en serio, aunque yo no esté pasando por ese mal, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que también como el hermano, muchas personas han fallecido también. Entonces, de esto me llevo un aprendizaje muy personal sobre esto también. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno. De mi parte puedo decirles que aprendí a quererlo. Aprendí a quererlo como los quiero a todos. Lo conocí cuando comencé en el seminario junto con la pastora Febu, allá donde estaban en el primer templo, hace 3, 4 años atrás, ¿verdad? Algo que caracterizaba a Blanco era su humildad. Yo, a pesar de ¿verdad? Las capacidades que Dios me ha dado, cuando veo a un siervo del Señor como Blanco, siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero acabar como Él acabó.
yo quiero acabar la carrera como Él nos enseñó. Porque si algo caracteriza a un siervo de Dios, es la palabra, el hermano Blanco. Siempre que me daban testimonio de él, uno de ellos fue el pastor William. Estuve siempre conectado con él desde que se enfermó para que oráramos juntos. Porque William me contaba muchas cosas. Pastor ha sido, el hermano Blanco ha sido maestro de muchos ministros. Ha pasado por muchas manos. Y a pesar, ¿verdad?, de que lo conocimos como era en sus últimos años de vida, siempre ha sido el mismo durante toda su vida. Y algo que siempre me acordaba de él era cuando se acercaba a mí con una pregunta más. Pastor, le tengo una pregunta. Y yo me sentaba esperando poderle contestar porque él era como un niño con sus preguntas. Creo que a veces estaba 2 semanas o 3 indagando la respuesta porque quizás en otras clases y en otros momentos se formaban polémicas y él quería aclarar sus dudas. Y algo que pude comprender siempre con mis respuestas es que lo único que yo hacía era confirmar lo que él ya sabía. Él siempre tenía la respuesta, pero tenía miedo a expresarla, a cómo desarrollar para siempre traer la verdad, ¿verdad? Y enseñar a sus estudiantes cómo dice la palabra o a qué se refiere la palabra. Yo tengo aquí algo que busqué y lo hago para honrar al varón, ¿verdad? Dice la definición de un siervo de Dios. Es un hombre humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Trabaja en equipo y está listo para ayudar y completar la visión de parte de Dios para la iglesia. Y en su corazón siempre reposa el deseo de estar activo en la obra de Dios. Reconoce la autoridad de sus líderes y no atenta contra ellos como Coré. Se niega a sí mismo. Es humilde. Está presto para servir en todo. Avanza la milla extra. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Yo creo que no hay mejor manera de describir a nuestro hermano Blanco. Yo creo que el mejor consejo para nosotros es honrándolo, imitando todas las cosas buenas que el varón de Dios hizo durante su caminar. Nunca dejar la humildad. Ahorita estábamos hablando con los estudiantes antes de que entraran y yo creo que una de las mejores maneras de honrarlo es manteniendo el seminario corriendo para la enseñanza del Señor. Todos ustedes aquí están por un propósito. La mejor manera es honrándole, siguiendo enseñando como nos enseñó. Hay mucha gente que necesita maestros buenos como lo eran él. Hablaba de que yo no los tuve. Quizás puedo sacar 1 o 2 que fueron buenos maestros, en el sentido de que no solamente nos traían la enseñanza, sino que nos daban palabras de aliento cuando la necesitábamos. Y siempre que algo tuvimos con Blanco fue que su humildad y su sencillez nos enseñaba mucho y nos edificaba a todos. Hay propósitos en el Señor
Ha sido un año difícil para muchos, para todos, diría yo, para todos. Ha sido un año bien difícil para todos. Pero entiendo yo que Dios nos está preparando para una gloria mayor. Dios nos está preparando para un ministerio más poderoso. Dios nos está preparando para una iglesia más fortalecida en el amor del Señor, que es el fundamento de la palabra. Amar a los unos a los otros como a nosotros mismos. Amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es ser blanco hasta el final. Hasta el final. Para poder cantar el canto de victoria. Hoy cantamos con el Señor, con el hermano Blanco. Mañana cantaremos con cualquiera de nosotros nuestro canto de victoria. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y muchos nos cuidamos de muchas cosas para no morir, ¿verdad? Decía yo los otros días, y expirar de la manera más natural posible. Como decía cada uno de ustedes, Blanco con todas sus situaciones y enfermedades y toda cosa, no dejó de ser quien era. No era hipócrita, no era negativo, no era alguien que desalentaba, sino que era alguien siempre que estaba ahí, lo más natural posible para enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entre más sencillos somos, más seguro tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Cada uno Dios nos da capacidades y talentos y oportunidades para trabajar para su reino. Pero yo creo que el mejor ejemplo de Blanco es que era pequeño de estatura, pero tenía un gran corazón. Imitemos lo mismo, seamos pequeños en estatura y mantengamos siempre teniendo el gran corazón que tenía el hermano Blanco. Les amo en el amor de Cristo. La verdad los extraño a todos. Prepararle el café, usted no sabe lo que Joana y yo hacíamos ahí cuando nos metíamos para preparar el lugar y siempre recibirlos ¿verdad? Con un ambiente de alegría. Mi hermano Blanco hablaba con las donas. Y como dice la hermana pastora, siempre lo vamos a acordar y lo vamos a honrar de buena forma. Aprovechemos cada momento que el Señor nos da para acercarnos más a Él, para llevar a otros a su redil y agradecernos la oportunidad que nos da hoy. Hoy más que nunca necesitamos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos edificar la iglesia de Cristo. Y Dios nos ha dado la oportunidad para hacerlo. Aprovechemos cada momento. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Abro los micrófonos para que se saluden y si tienen una última palabra, pues amén. Denme un segundo. Amén. Amén. Para recordar, yo, ¿verdad? No quería seguir con el instituto. Las responsabilidades, ¿verdad? Que pesan sobre mi hombro. Pero antes de que entrara por la clase hoy, estaba hablando con Diana, porque trataba de leer el libro y repasar y no podía concentrarme. Y por lo menos, ¿verdad? En nuestra familia, en estos últimos años, hemos perdido personas
que amamos y que eran personas, ¿verdad? Que conocen la palabra, que fueron mentores de nuestras vidas. Y Diana, ¿verdad? Me decía, pero es que todas las personas que conocemos, que conocen la palabra, se están muriendo. Y lo único que yo le dije a Diana fue, nos toca a nosotros ahora aprender esa palabra para poder llevarla, ¿verdad? De la misma manera que ellos nos la enseñaron y la llevaban. Y como decía Víctor, Blanco aquí, yo he hablado con tanta gente que conoció a Blanco, tantos ministros y pastores que él le ha dado clases, y a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos títulos y se nos suben a la cabeza. Mas, sin embargo, Blanco, por los más de 10 años que yo lo conocí, siempre de la misma manera. Como decían, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Hay personas, ¿verdad?, que son dignas de imitar las características que los distinguen. Y eso, ¿verdad? Esa sería la mejor manera de recordarlo. Amén. Amén. Aprendamos las cosas buenas que el Señor nos permitió aprender a través del varón y como dije, Él está con nosotros y la mejor manera de darle valor al siervo de Dios es honrándolo en todo lo que enseñó. Blanco no quizás, ¿verdad? Los que lo conocen sabrá las cosas que hizo, ¿verdad? Y cómo sirvió el Señor, pero siempre lo conocí como un buen maestro. Un buen maestro, siempre dispuesto a dar su tiempo para el aprendizaje de todos sus alumnos, ¿verdad? Y los que estamos en el ministerio o vamos a estar, la mejor característica de nuestro ministerio es ser buenos estudiantes para ser buenos maestros, ¿verdad? Y no estoy queriendo decir que somos los mejores, pero podemos ser de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Amarnos unos a los otros, darnos el apoyo cuando lo necesitamos. Cuando decimos cuente conmigo, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Todas esas cosas que caracterizan al siervo de Dios en todo su entender, su plenitud para así a su vez yo no sé cómo usted quiere acabar su carrera, pero siempre he deseado dar lo que no me dieron a mí y siempre he deseado dejar huellas en el camino, ¿verdad? Que siempre se me recuerde como alguien que ayudó a los demás a crecer dentro de los caminos del Señor. ¿Entienden? Nuestro propósito, nuestro llamado, son tiempos difíciles, pero es el momento que Dios nos llamó y nos escogió para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos hacia adelante, sigamos adorando al Señor en todo y tan pronto tengamos oportunidad de reunirnos sea el tiempo que sea, quiero que se gradúen, quiero que celebren. Para mí es una victoria, más que todo un privilegio ser parte de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno. Y siempre mi deseo ha sido que todos alcancen la carrera que Dios le ha dado. Amén. Todos tenemos una carrera y necesitamos uno de los otros para poder llegar hacia ella. Cada año nos trae nuestro propio reto. Y cada día tiene su propio afán. Y llegan
debilidades, llegan pruebas, llegan situaciones en nuestras vidas donde queremos tirar la toalla y decir ya no puedo más, ¿verdad? Y pensamos en nosotros y somos quizás un poco egoístas en el sentido de que entendemos de que no es fácil. De que no es fácil, pero cuando pensamos en las demás vidas y las demás almas, si de verdad nos preocupan, seguimos hacia adelante, ¿verdad que sí? ¿De verdad queremos que alcancen el nivel que nosotros hemos alcanzado o seguimos hacia adelante? Lo que nos motiva a todos a no rendirnos en este camino. Los estudiantes se quejan y dan sus frustraciones porque no les es fácil y dicen no puedo más nada, me es difícil, no entiendo al maestro, estoy pasando por problemas personales. A veces nosotros servimos, ¿verdad? No sé si hace lo ocurrido, donde tenemos que salirnos de la clase y empezar a ministrar y dar el consejo del Espíritu, porque sabemos que no es fácil. Pero también los maestros sufrimos, también los maestros tenemos frustraciones y cuestiones que tenemos que vivir cada día y a veces llegamos a dar la clase acabando de salir de un problema, ¿verdad? Y tenemos que analizar que todos aquí servimos al mismo Dios, tenemos al mismo enemigo en común, tenemos las mismas luchas, tenemos los mismos problemas, pero sin embargo el hermano Blanco llegó sin ninguna queja, nunca lo vi quejándose, ¿verdad que no? Aquí lo yo, siempre preparado para dar su clase, diría yo, con el machete amolado para cortar enseguida, preparado. Hay a veces que se nos perdía, hay a veces que como no se entendía lo que quería enseñar, pero eso es la característica de su humildad, ¿me entiendes? Es la característica de lo que era él, ¿verdad? Un hombre mayor, un hombre ya que ha dado mucho por el Evangelio y el cual, ¿verdad? A pesar de toda su situación personal, nunca lo conocimos como alguien que hubiera tenido frustraciones o que no las expresaba, ¿verdad? Sigamos hacia adelante, sigamos caminando en el Señor, sigamos buscando los unos de los otros y hablaba ahorita con Diana, yo no sé qué pase, pero yo espero llevar al seminario a un nivel más allá. Sea con quien sea, necesito la ayuda de todos para lograrlo, pero habrá más gente por ahí que necesiten aprender la palabra del Señor, futuros maestros y gente que necesiten lo que tú y yo podemos ofrecer. ¿Entienden? Yo podría decir muchas cosas de cada uno de ustedes que he aprendido y que me lo llevo guardado en el corazón. Como ministro aprendo de todos mis estudiantes y cada año testifico de las cosas buenas que Dios hace con cada uno de ustedes. No se rindan. Amén. No se rindan y de aquí para el cielo. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Antes de un anuncio, necesito los nombres de los estudiantes para los diplomas de y de profesión. Ya recuerda algo usted